Muy bien. Por favor, mis queridos hermanos, van a ver sus apuntes y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las ideas básicas de conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son esas ideas de la conversión? O las ideas básicas de la conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Darle la espalda al pecador, Eso, muy bien. Era arrepentimiento. volverse a Dios. Volver a Dios, regresar a Dios. Esa es la idea de conversión. Abandonar el pecado y volverse a Dios. Excelente. Indique ahora los dos lados de la conversión. ¿Cuáles son estos dos lados de la conversión? Hay un lado, Hermano Paulo, hay una parte que es divina y otra parte que le corresponde al hombre. excelente. Muy bien, hermano Ale, excelente. Esos son los dos lados entonces de la conversión. El lado divino y el lado humano. En cuanto al tiempo de la conversión, ¿cuál es el tiempo de la conversión? La conversión puede ser, Antes, ahora y después. Es que se llama ah, ya como podría ser Temporales, instantánea, permanentes. instantánea Ah, y progresiva. Esos son se los confundir tiempos de la conversión. con Se salvación. puede dar tanto al instante como progresiva. Al instante fueron los 3000 en Pentecostés y progresiva. ¿Recuerdan la persona que se convirtió progresivamente en la narración bíblica? Era un fariseo, fue a conversar de noche con Cristo. Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo, excelente, muy bien. Ahora en cuanto al modo, la forma de la conversión. La conversión puede ser, recuerde el apóstol Pablo y el carcelero de Filipo, dramática, dramática, perfecto. Y también en otro momento la conversión puede ser Sosegada. sosegada, claro, sin ninguna evidencia exterior emotiva, sino se puede dar también sosegada. Ahora, ¿cuáles son los dos, esto es muy importante, los dos elementos esenciales para que se produzca la conversión? ¿Qué es lo que debe hacer el pecador para que se produzca la conversión, para que se convierta? Tiene que, arrepentimiento y fe, arrepentirse, excelente, muy bien, arrepentimiento y la fe. Se debe creer y se debe arrepentir. Excelente. Ahora, ex- explíqueme, por favor, o me enlista cuáles son los tres elementos que componen el arrepentimiento. Deben darse estos tres elementos para que se produzca realmente el arrepentimiento. La voluntad. La voluntad, perfecto. ¿Qué más? Está el intelectual, Intelectual, perfecto. el emocional Emocional. y Ahí estamos. Son tres. Dijimos el intelectual, el emocional y la voluntad. Es decir, debe hacer el esfuerzo voluntariamente, decididamente, de manera deliberada, abandonar el pecado para volverse a Dios. Eso es arrepentimiento auténtico, verdadero. ¿Quiénes son los autores de la conversión? Bueno, ya lo dijimos, el lado divino, humano, Dios y el hombre. Perfecto. Dijimos también que la conversión es tanto un evento y también como un proceso. Un evento y un proceso. Hay una conversión con mayúscula, el momento en que nosotros nos convertimos de incrédulo a creyente, y dentro de la vida cristiana permanentemente debemos estarnos convirtiendo, es decir, abandonando pecados para volvernos a Dios, abandonando pecados
de ira, pecado de pensamiento, de pecados de decir, pensamiento, obra, omisión, pecados de omisión, pensamiento y de palabra. Esos son los pecados que constantemente debemos arrepentirnos. Esos son conversiones con minúscula dentro de la vida cristiana. Pero solamente hay una conversión con mayúscula. Excelente. Entonces ahora vamos a emplear o conocer algunas expresiones figuradas que se utilizan para describir la fe. También de qué se compone la fe. ¿Cuáles son los elementos que componen la fe? Y el origen de la fe. ¿Cuál es el origen de la fe? Y los resultados finalmente que se produce una vez que la fe ha acontecido. Eso es lo que vamos a trabajar de inmediato. Y como siempre, mis hermanos pueden intervenir en la clase, pueden activar su micrófono, como siempre lo están realizando, y realizar preguntas o presentar su propia perspectiva, su propia opinión de lo que estamos trabajando. No tenga problema con respecto a eso. Bien, los términos bíblicos utilizados en el Antiguo Testamento para explicar o describir lo que es la fe. En el Antiguo Testamento, el vocablo uno de los vocablos utilizados es munaá, que significa fidelidad. También amán es el verbo más común para designar fe. Se puede traducir como nutrir, permanecer, firme, seguro, estable. Tiene que ver con la confianza. Uno permanece estable cuando confía en algo. El otro vocablo es batach, apoyarse en o confiar también. En el Nuevo Testamento el vocablo es pistis en griego. Significa básicamente creer lo que dice alguien, aceptar una declaración. Alguien me está predicando y yo doy mi asentimiento. Y digo, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Yo creo lo que tú me estás diciendo acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz, por mis pecados, que fue enviado por Dios para rescatar mi alma, y sé también que soy pecador. Confío en todo lo que me estás diciendo, yo confío, absolutamente. Eso es fe. Aceptar una declaración de otra persona que me está hablando. ¿Cómo se produce la fe? Impresionante. Por medio de otras personas. Nos comunica la fe. Así nos convertimos nosotros. Alguien nos dijo que Dios nos amaba. Yo me acuerdo la primera vez que me hablaron del Evangelio, yo creo que tenía unos 14, 15 años, yo creo. Y fue un primo que venía de Santiago, de una iglesia, era una iglesia bautista. Y lo que me acuerdo fue que decía que para Dios no hay nada imposible. Y siempre decía que le dio un hijo a Sara cuando ya era estéril y estaba muy anciano, porque para Dios no hay nada imposible. No me acuerdo de nada más lo que me dijo. Recuerdo eso nada. Yo creo que debía haber sido muy molesto porque después ya no me siguió hablando, quizás me estaba hablando mucho, no sé. Lamentablemente después no me siguió hablando porque no me gustaba que me hablaran mucho, pero eso era lo que me decía. Y después escuchando a predicadores de la calle, igual, personas que se ponían a predicar. Yo detenidamente me escuchaba lo que decían de Jesús, que murió en la cruz. En una oportunidad me acuerdo, mis hermanos, que me puse a llorar cuando escuché a un predicador de la calle. Pero todavía no me convertía, tenía 15, yo creo, 15 años. Yo me convertí a los 17 años, pero me puse a llorar lo que estaba diciendo. No sé si lo que estaba diciendo o el acto en sí de ir a la calle y hablar de temas de Dios, de Jesús, temas espirituales, eso me conmovió. Pero la verdad no me acuerdo lo que me dijo. Me acuerdo lo que me dijo después un amigo que trabajaba de empaque en un supermercado. Me dijo que Jesús quería habitar en mi corazón. Siempre me acuerdo de eso. Y después cuando acepté a Jesús me dijo que Jesús estaba en mi corazón. Ahora tú tienes que ir a una iglesia, me dijo, porque ahora Jesús está en tu corazón. Me lo apuntó así con el dedo. Está en tu corazón. Yo lo creí cuando me dijo eso, que Jesús estaba en mi corazón.
Es decir, uno deposita la confianza, cree en lo que le están diciendo, es decir, Jesús está en tu corazón, por medio de otras personas. Eso es la fe, la declaración de otro. Yo leo las Sagradas Escrituras, esto lo escribió Mateo, y yo creo lo que está diciendo Mateo totalmente. Es decir, la fe viene por los testimonios de otras personas, así actúa Dios normalmente, porque también hay otros casos, como el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo, Dios mismo lo llamó. Los musulmanes igualmente hay muchos casos de ensueños, el Señor Jesucristo se revela a ellos y le dice, vaya a tal lugar, converse con tal persona, porque Él tiene un, un mensaje muy importante que usted debe conocer. Y el musulmán va, se levanta, le dice, va a tal lugar donde que se soñó, y le dice, me soñé, me dijeron que viniera aquí, a este lugar en el sueño, una persona que está vestida de blanco, y me dijo que usted tenía un mensaje muy importante que darme, yo quería saber cuál es ese mensaje. Y así se convierten en algunos musulmanes impresionantes. Pero normalmente es por medio de personas. También significa confianza personal en contraste con la mera creencia. Es decir, no solamente yo sé algunos datos de Jesús, de Dios, del Espíritu de Dios, porque aquí en Occidente, ¿quién no sabe algo acerca de Jesucristo? Pero esto es asimilar y apropiarse de lo que están diciendo y afirmando otros, hacer suyas esas verdades. Y por eso que no es solamente una mera creencia, sino que una confianza personal. Yo confío personalmente en lo que me están señalando. Igualmente, el creer en el nombre de alguien para los hebreos, nombre equivalía a la persona misma. Por lo tanto, el creer en Jesús, en el nombre de Jesús, es creer en la persona misma de Jesús. Como conclusión, podemos decir que la fe que salva, aquí vamos a hablar de la fe salvífica. La fe que salva, la fe salvífica, salva o salvífica es lo mismo. Salvífica es más sofisticado para referirse a esta fe que salva. Consiste en creer que y creer en entonces. Aquí lo voy a escribir. La fe salvífica consiste en creer, creer que y creer en. Creer que aquí es ciertas verdades, ciertas verdades. Creer que ciertas cosas, ciertas verdades, cierto mensaje, enseñanzas. Y creer en, aquí, creer en una persona. Pero estamos hablando de la fe salvífica, porque la fe, nosotros normalmente confiamos en muchas personas. Eso es fe, confianza. La fe es una confianza. Usted confía en su empresa, por eso que va a trabajar, porque confía de que le van a pagar un sueldo al fin de mes. Usted se sube al tren, los que viajan en el tren, no sé si hay tren por allá. En Concepción, mi hermano Cristian, ¿habrá tren por ahí o no? No sé si estará circulando el tren por allá. Sí, sí hay. Bueno, dentro de las comunas, parece que sí, y de hecho un accidente, ahora me acuerdo. El hermano Eleazar, todavía no llega el tren por esos lados, ¿verdad? Yo sé que llega hasta Victoria. Eh, tenemos el tren que pasa con carga todavía, pero Ah, parece ok, que ok. ya no. Y a ver, este mes de abril, fue en el mes de o mayo, no recuerdo el mes, parece que fue abril o mayo, que está corriendo el tren desde Yanquihue a Puerto Montt. Todavía no me subo, no me subo al tren. Bueno, los que se suben al tren confían de que no se va a descarrilar y que lo va a llevar a su destino correcto. Los que se suben a un avión confían también en el avión y así podemos seguir alistando. Usted confía en su familiar, en su amigo. La fe entonces nosotros la vivimos normalmente porque confiamos en alguien. Pero aquí estamos hablando de la fe salvífica, la fe religiosa, la fe espiritual. Porque la fe natural, eso permanentemente la estamos ejercitando. Todos tienen fe en ese sentido, una fe natural. Pero aquí, como estamos hablando de la fe salvífica,
es creer en una persona, no en cualquier persona, porque ni tampoco la fe es la fe, porque los budistas tienen fe en estas verdades elementales del budismo, en la posibilidad de buscar y alcanzar el nirvana, en el taoísmo para los taoístas, confían en su propia religión, en el Corán y en lo que dijo Mahoma o Muhammad para los islámicos, sino que la fe salvífica para nosotros consiste en creer en una persona, en Jesús. Esta es la fe que salva, no es la fe en sí misma, sino la fe en una persona, el objeto donde la fe debe depositarse o la confianza donde debe estar presente es en la persona de Jesús. En eso consiste la fe salvífica, o asentir a hechos y confiar en una persona. La fe, una vez que se ha aceptado, nos permite razonar y reconocer distintas pruebas que la corroboran. Eso significa que la fe es una forma de conocimiento, funciona en concierto con la razón, no contra la razón. La fe tiene su elemento intelectual, no va en contra del elemento intelectual, no va en contra de la razón. La fe no es antiintelectual, la fe es muy racional. No es como decía Soren Kierkegaard, creo que señalaba que la fe, él lo ilustraba como un salto a ciega en el vacío. Mientras más o mientras menos uno conocía, más fe se tendría, porque la fe es una especie de salto al vacío. Es como sacrificar la inteligencia. Bueno, la fe no tiene nada que ver con eso, aunque muy filosófico podría ser Soren Kierkegaard, pero la fe cristiana no consiste en algo antiintelectual. Es el prejuicio que tienen las personas del mundo, algunos, son prejuicios igual, de que el creyente, cuando se hace cristiano, es una especie de sacrificio intelectual porque pareciera que en la puerta de la iglesia hay una persona que le va a destapar el cerebro y le arrancan el cerebro y ahora entra descerebrado a la iglesia esa persona. Pero es un prejuicio porque la fe es muy razonada, muy razonable. Bueno, Cristian, Mm, adelante. Hermano Pablo, disculpe, mire, yo que era en Bellavista, en la salsoteca Maestra Vida, una salsoteca comunista. Iban todos los tipos de izquierda, todo, todo, todo. Cuando yo me he convertido, pues ninguno me hablaba, porque me hice evangélico, porque para ellos después ya no valía un peso. Ya no podían conversar como conversaban antes, de política y todas las cosas, y mi calidad intelectual se fue a las pailas para todos ellos, así que totalmente de acuerdo. Claro, muy bien, muy bien. Perfecto, ¿qué más? Bueno, eso es la fe. La fe no es un concierto contra la razón, sino con la razón, porque tiene ese elemento intelectual que es depositar la confianza en algo que uno sabe, que hay certeza de eso. Claro que es misterioso igual cómo funciona, porque nosotros ahora, una vez que ya somos creyentes, tenemos datos de la resurrección del Señor Jesucristo, que es algo histórico, un evento histórico refutable. ¿Cómo se puede argumentar en contra de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿No? Muy complejo, difícil, imposible. Pero cuando nosotros creímos, no teníamos esos datos, simplemente confiamos nada más en, en la obra del Espíritu. Bueno, el Espíritu de Dios estaba obrando. Confiar algo tan simple. Eh, en mi caso, por ejemplo, Jesús está en tu corazón. Es muy sencillo y uno lo cree. O cuando dice la oración del pecador, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Y eso es todo, es decir, Cristo con esa oración debería estar en mi corazón. Después me lo confirmaron, sí, está en tu corazón. Pero más allá de articulación de la doctrina, de la teología, eso después uno lo sabe. Después uno disfruta la experiencia que tuvo y entiende muy bien la experiencia que uno tuvo en un momento de la conversión. Pero igual está ese elemento misterioso, una crisis espiritual extraordinaria. Hay varias expresiones figuradas para expresar la fe. El cristianismo, como todas las otras religiones, empleo el vocablo religión
no en un sentido negativo, mis hermanos, sino en un sentido positivo. Más bien en una definición de la fenomenología de la religión en ese sentido. Porque tiene sus verdades que hay que creer, tiene ciertos ritos y también una norma ética a la cual hay que regirse. Normas, ritos, verdades que uno debe vivir y actuar. Como las religiones tiene que ver con lo espiritual, con lo trascendente, con lo invisible, lo inmaterial, lo espiritual. Para poder comunicar se requiere muchas ilustraciones y figuras de la naturaleza. El cristianismo también. Cristo, para hablar acerca de temas espirituales, tuvo que emplear analogías terrenales, muy objetivas. Cuando decía el reino de los cielos semejante a una, una red que se arroja al mar y caza o pesca todo tipo de peces. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Y así nuestro Señor empleaba lecciones de la naturaleza para poder comunicar las verdades espirituales. Acá, para ilustrar la fe, también la Biblia emplea diversos términos, son todas metáforas, son símbolos para expresar estas realidades espirituales. Entre estas está el mirar a Jesús. Esto es lo que nosotros decimos cuando salimos al aire libre a predicar, los que predican al aire libre en sus iglesias. Bueno, no todas, pero la gran mayoría de las iglesias pentecostales salimos cuando, por lo menos acá en Puerto Montt, cuando no está lloviendo, si no quedamos todos estilando. Pero cuando está la posibilidad para el verano, ahí sí salimos, sí o sí. Y uno de los textos que citamos es, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos aludiendo ahí ese texto bíblico alude a la serpiente levantada en el desierto. Y todos los que miraban a la serpiente quedaban sanos. Ilustraba la obra que Cristo vendría a realizar, el mirar a Jesús. Este mirar a Jesús no es una mirada como nosotros miramos cuando pasan los vehículos en la calle, cuando la gente anda comprando en el supermercado, en el mall. No es como miramos cuando vamos de paseo, por ejemplo, en la carretera, sino que este es un mirar contemplativo. Hay un acto de percepción en este mirar. Ese está el elemento intelectual. Un deliberado clavar los ojos sobre el objeto, ahí tenemos el elemento volitivo. Y una determinada satisfacción testificada por esta concentración. Tenemos el elemento emocional. Es una mirada contemplativa y por decirlo de alguna manera, una mirada mística que, que impresiona al que está mirando, que lo fascina, lo deslumbra ante el objeto al cual está mirando. Es como es como mirar una obra de arte, una pintura, por ejemplo. Los que han estudiado arte tienen los criterios para discriminar y discernir o interpretar una pintura. Disfrutan mucho más que nosotros que no tenemos estas competencias para examinar una pintura, pero ellos disfrutan mirando una pintura, una escultura, por ejemplo. Tienen mayores herramientas para poder disfrutar un, un cuadro. Claro que también nosotros podemos disfrutar un cuadro, nos puede gustar, nos maravillar, aunque no tengamos los criterios, porque este tema tiene que ver con la belleza también. Pero cuando alguien queda extasiado mirando un objeto, disfrutando su belleza, como alguien mira la naturaleza, un volcán, por ejemplo, a eso se refiere este mirar a Jesús. De esa manera se debe mirar a Cristo. Cuando dicen mirar a Jesús, le está diciendo en realidad que crea en Jesús. Eso es, ponga toda su confianza en Jesucristo y disfrute de Él. El hambre y sed. Eso es lo que nos dice en la Sagrada Escritura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Los que crean en mí creen en mí no volverán a tener sed nunca más. Hambre y sed.
de Jesucristo. Son otras metáforas, figuras que se utilizan para describir la fe. Venir a Cristo y recibirlo son otros términos para ilustrar la fe. Mas a todos los que la recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fueron hijos de Dios porque creyeron y lo recibieron. Y esto no nacieron por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino que nacieron de Dios. Es decir, está refiriéndose al nuevo nacimiento, la regeneración, como resultado de el creer y recibir a Jesucristo. Los que vienen a mí no le echo fuera. Bueno, esos son los pasajes que hablan acerca de la fe. El creer, recibir, el ir o venir a Jesucristo. Todas estas palabras o estas expresiones son figuradas, metafóricas, para ilustrar la fe. La fe se compone de varios elementos. Entre estos se encuentra el conocimiento. La fe descansa en la evidencia de la palabra de Dios. Es una manifestación de la inteligencia. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más se predica la palabra, más fe puede originarse y despertarse en las personas incrédulas. Y es una manifestación de la inteligencia, porque yo si voy a confiar, la fe es una confianza, si yo voy a confiar, debo saber en qué me voy a confiar. No confío en algo incierto, confío en algo del cual tengo evidencias suficientes para depositar mi fe y mi confianza, como en un banco, por ejemplo. El Mercado Pago, Tempo, varios tipos de bancos que existen actualmente, o, o en una línea aérea, por ejemplo, o en un driver, o en un Uber, debe, debe tener ciertas evidencias antes para depositar la confianza en algo, en alguien. No es un acto ciego del alma, ni un salto a las tinieblas, como decía Soren Kierkegaard, sino que debe, antes de saltar, de dar un salto, antes de entregar el alma, confiar el alma por la eternidad, se debe saber en quién se va a confiar el alma. No es un salto ciego, sino que tiene ese elemento del conocimiento, debe conocer. La fe en el corazón no se puede dar sin el uso de la razón. La fe es razonal, entonces. Se puede razonar. Hay un autor, es un filósofo, un teólogo también, que estudió en Alemania, sacó su doctorado en apologética, creo que es. No sé si es filosofía o apologética. Bueno, uno de esos dos especialidades tiene él, pero es filósofo, es teólogo y apologeta también. El libro se llama La fe razonable, de William Lane Craig. Muy recomendable para todos los que quieran defender su fe desde esa perspectiva. La fe razonable se llama el título. El autor de esa obra es William Lane Craig. Entonces, la fe se compone de conocimiento. Conocimiento de los hechos de la vida de Jesús, de su muerte, de su resurrección, por nosotros, porque la gente puede saber de los hechos y rebelarse contra ellos. No le guste, puede ser que no le guste lo que está conociendo, pero debe conocer para luego dar el otro paso, que es el asentimiento. Conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es Jesucristo, la obra que Cristo realizó, y lo que nosotros debemos hacer para disfrutar de la obra que Cristo realizó, que es la fe y el arrepentimiento. Entonces, la fe está compuesto de conocimiento, se debe conocer. Mientras más información, más conocimiento se tenga, mucha más fe, entonces se tendrá, más confianza se tendrá, disfrutará mucho más todavía la fe cristiana. Pero también la fe está compuesta de asentimiento. ¿Qué significa esto? Yo estoy de acuerdo con lo que sé, no objeto ningún punto de lo que se me ha dado a conocer.
la información que se me ha entregado, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es el asentimiento. Yo confirmo, apruebo, asiento con mi mente todo lo que me están comunicando acerca de estas verdades espirituales. La fe entonces se compone de conocimiento y de asentimiento. Pero aunque la persona conozca los hechos, conozca las verdades espirituales, conozca la teología incluso, conozca los dogmas, no necesariamente va a dar su asentimiento por esos dogmas. Tampoco se puede decir que es creyente por el hecho de que conozca, porque de hecho hay teólogos que son ateos. En Alemania hay, incluso aunque usted no lo crea, mis hermanos, pero hay pastores que son ateos. Yo he conocido a estudiantes de teología, bueno, no directamente, pero en una oportunidad fui a la Biblioteca Nacional de Santiago. Fui a sacar alguna fotocopia de un libro. Y me puse a conversar con una persona que estaba también sacando fotocopia de otro libro. Y, y me preguntó qué es lo que hacía. Le dije, estoy sacando aquí un libro. ¿A qué te dedicas? Yo, estudio teología, le comenté. Qué raro, dijo, yo conocí también a un amigo, me decía él, que también estudia teología, pero lo que me resultó extraño de él es que no cree en Dios, no cree en los ángeles, dijo, no cree en los demonios, ni en la resurrección, ni en nada de eso. Es muy extraño, dijo, porque yo pensé que todos los que estudian teología creían en Dios, pero mi amigo dice, no cree en nada de eso. Para que usted sepa, se dé cuenta que la fe, aunque está compuesta de conocimiento, el conocimiento en sí no es suficiente porque también tiene que dar su asentimiento. Puede ser también el caso de que una persona conozca y de su asentimiento esté de acuerdo y no objete ningún punto de la información que se tenga. Ese hecho no significa que tenga fe, porque para que se produzca la fe tiene que tiene que estar presente el otro elemento de la cual se compone la fe, y esto es la apropiación. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, creer y recibir. Bueno, recibir es una metáfora, una ilustración para señalar y describir la fe. Más a todos los que creyeron, a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se apropió. Debemos hacer propias las cosas que conocemos y a las que prestamos nuestro sentimiento acerca de Jesús y de su obra. Porque alguien puede conocer a Cristo como divino, puede estar totalmente de acuerdo que Jesús es Dios y es divino, pero le puede rechazar como Salvador, y de hecho hay muchos que le rechazan como Salvador. Se les predica el Evangelio y dicen, yo sé esas verdades. Yo lo conozco desde muy pequeño, me enseñaron, yo me crié en una iglesia evangélica, puede decir alguien. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted me está comentando. Pero es que yo no quiero comprometerme todavía con el Evangelio. Eso es lo que señala, no se han apropiado todavía de esas verdades. Después, dicen, después me voy a convertir. Todavía no, esperen un momento. No sé cuál será la idea que se le pasa a los hermanos. Bueno, fueron hermanos culturales porque fueron de la iglesia, pero después ya se descarriaron y ahí están esperando que en algún momento volver. Tampoco el asentimiento es una fe. Hay una clase de sentimiento de la mente que no conlleva consigo el rendimiento del corazón y de los afectos. El compromiso. La fe encierra una confianza. Y por eso es que cuando uno confía, se compromete con lo que lo que cree. La fe se compromete con las verdades que le han sido transmitidas. La fe siempre lleva consigo la idea de la acción, un movimiento hacia algo, algún objeto. Es el alma adelantándose para abrazar y apropiarse a Cristo en quien ha creído, en quien cree. Todos ven la presentación, el fondo, la imagen, ¿cierto, mis hermanos? Se alcanza a apreciar. Sí, te aprecio. Es un equilibrista, en verdad, todos ven un equilibrista. Ese equilibrista, supongamos que ese equilibrista le dice a algunas personas que están a un lado del edificio, ustedes ustedes creen que yo pueda cruzar esta cuerda sin caerme, sí, dice la persona, y él cruza. Y a la otra persona le pregunta, ¿ustedes creen que yo pueda cruzar con una silla a mi espalda? Sí, dice las personas. Y él pasa.
Y después le pregunta a los otros, ¿ustedes creen que yo pueda cruzar por esta cuerda al otro lado del edificio con una silla a mi espalda y una persona sentada en esa silla? Sí, dijeron las personas. Y él preguntó, ¿quién es el primer voluntario en sentarse en esta silla? Ahí todos quedaron en silencio. Dieron un paso atrás también para asegurarse de que no lo escogieran como un voluntario. Bueno, la fe cristiana consiste en sentarse precisamente en esa silla. Es confiar y apropiarse de todo lo que sabe, apropiarse del Señor, confiar su alma en Cristo. Eso es la fe. Está compuesta de apropiación. Mientras no se apropie una persona, no haga suya las verdades que se encuentran en las Sagradas Escrituras, nunca va a experimentar la conversión ni la fe salvífica. Va a estar un paso, casi, pero a menos que se apropie de esas verdades, jamás va a experimentar la conversión. Bien, la fe entonces, mi hermano, está compuesta de, en primer lugar, la fe se compone de, Conocimiento, perfecto, luego, asentimiento, sentimiento, perfecto, todos los hermanos participando, y lo último, Apropiarse. apropiación. Muy bien, esos son los tres elementos de la fe. Bien, entonces ahora va a, cuando le corresponde dar un mensaje en su iglesia, explique los elementos del cual se compone la fe, mis hermanos, para que no se lo olvide. O si está discipulando y evangelizando a alguien, de diversas formas, puede ser por medio de algún libro de discipulado, y ahí explique la fe, va a tener la oportunidad de explicar la fe. Si tiene la posibilidad de salir al aire libre a predicar la palabra, predique acerca de la fe, de la forma, los elementos en que está compuesta la fe, del arrepentimiento, también explique lo que es la conversión. Esa es la idea, para eso está estudiándolo en el Instituto Bíblico, para compartir todo lo que aprende, lo que ha leído en su libro, con los hermanos de su iglesia, para ayudarle a crecer en su fe, en el evangelismo, en discipulado, en compromiso con la iglesia, para ayudar a sus respectivas denominaciones y ayudar también a sus líderes, a sus pastores. Esa es la finalidad por la cual estudia, mis hermanos, de edificar el cuerpo del Señor Jesucristo. El significado particular de la fe ahora, ¿cuánto tenemos? Estamos bien en la hora. A ver, quiero ver aquí qué es lo que tengo. Se usa en relación con el nombre de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él debe saber que hay, debe estar consciente, confiar de que está ahí. Usada también en relación con la persona y obra de Jesús. Debe haber un conocimiento de lo que Cristo dice acerca de su persona, de su misión. También debe dar su asentimiento de lo que Él dice y apropiarse personalmente de Cristo como que Él es todo lo que afirma ser. Esto lo vamos a pasar. No, esta parte tenemos que trabajar. Se usa en relación con la oración para acrecentar la fe. Y la oración se pide fe. Se usa en relación con la palabra, la promesa de Dios. La fe tiene por válidas la fe tiene por válidas y de toda confianza todas las promesas de Dios. Es tan absoluta que sobrevive aún la pérdida de su propia garantía, como en el libro de Hebreos. Personas murieron sin recibir lo que se le había prometido, sino que la saludaron a lo lejos, sabiendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la fe, él dice que la salvación es solo y únicamente y exclusivamente por medio de la fe, no es por medio de las obras de la ley.
Pero después cuando leemos Santiago, Santiago dice que, como ustedes pueden apreciar, el hombre no es solamente justificado por la fe, sino que también por medio de las obras, es justificado por medio de las obras de la ley. Pareciera que se contradice Pablo con Santiago, pero no hay ninguna contradicción, son contradicciones aparentes, porque los interlocutores acá son distintos. El apóstol Pablo se dirige a un grupo de interlocutores. Sus interlocutores son los judaizantes. Ellos son los interlocutores. Los judaizantes. Los judaizantes dicen que no es suficiente la fe en Jesús. Los judaizantes dicen fe más obras, eso es igual a la salvación. El apóstol Pablo le dice que solo la fe en Jesucristo es suficiente. No hay necesidad de agregarle las obras para que se produzca la salvación, ni tampoco la circuncisión, porque se dirige a un grupo de personas que está persuadiendo a los gentiles a guardar la ley de Moisés y a circuncidarse también, porque para ellos la fe no es suficiente. Sin embargo, cuando leemos Santiago, sus interlocutores son distintos. Ahora se dirige a un grupo denominado antinomianistas. Ellos son los antinomianistas. ¿Quiénes son los antinomianistas? Anti significa sin y nomos significa ley. Entonces, antinomianistas, ¿qué significaría? ¿Cuál sería entonces el significado de antinomianistas? ¿Sin ley o sería los gentiles, hermano? Sin ley. Eso, nada más, sin ley. No tienen ninguna ley. Están libres de toda ley. Pero los antinomianistas son un grupo gnóstico. Y los gnósticos es un movimiento filosófico religioso. De manera embrionaria ya estaba en el siglo I, siglo II. Después comenzaron ya a estructurarse propiamente tal, pero en forma embrionaria ya estaban presentes. En esta época en Santiago, están allí. Pablo también combate a los antinomianistas. No es una filosofía propiamente tal. Alfonso Ropero escribe una introducción a la filosofía y él señala que más que una filosofía convencional o tradicional o clásica, es en realidad una especie de secta religiosa. Esos son los gnósticos. Tienen su elemento filosófico y estos elementos filosóficos los gnósticos son dualistas. La materia es mala, el espíritu es bueno. En eso consiste el dualismo. La materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces los gnósticos decían, la rama de los gnósticos que son los antinomianistas, los gnósticos son ascetistas y antinomianistas. Los antinomianistas nos estamos refiriendo. Ellos dicen, estamos sin ley. Como estamos sin ley, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos. La materia siempre va a ser mala y el espíritu siempre va a ser bueno. No importa lo que hagamos, el espíritu nunca va a ser afectado por el pecado que nosotros realicemos. Por lo tanto, estamos libres de todo tipo de ley. El apóstol Santiago combate o contrarresta estas enseñanzas antinomianistas. No son los mismos judaizantes. Por eso que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Acá Santiago, la fe se evidencia por las obras.
no es lo mismo que lo dice los jueces antes. Fe más obra igual a salvación. No, acá Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, porque combate a otro grupo. Ahí se entiende entonces la diferencia entre uno y otro. El origen de la fe ahora. Vamos a leer estos pasajes. Uy, teníamos como un minuto, pero no importa. Vamos a leerlo. Por favor, hermanos, aquí estamos. Hermano Cristian está en el trabajo. Hermano David, yo creo que ya llegó, ¿cierto? Hermano David Sánchez. Si me puede ayudar con el Romanos capítulo 12, verso 3. Vale, lo busco Y enseguida. hermano Cristian Vázquez, Filipenses capítulo 1, verso 29. El hermano Alex, Hebreos capítulo 12, verso 2. El hermano Eleazar, Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Ya. En la fe entonces está compuesta, la fe, el origen de la fe es producto de la obra de Dios. Dios obra. Esto es maravilloso, ¿eh? Dios obra para que se produzca la fe de los creyentes. Maravilloso. El Padre es el que provoca la fe de los creyentes. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 3, por favor. Enseguida. 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, bueno, ahí ya tenemos un texto bíblico que habla acerca de la fe y la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Filipenses 1:29, por favor. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Muy bien. Si lo puede leer otra vez, por favor, mi hermano Cristian, se lo agradecería mucho. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Perfecto. Bien, es concedido por Dios entonces. Creer en Cristo. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos indicio de que la Biblia señala que Dios es el que ayuda, reparte y concede la fe. Bien. El Hijo también es el que ora la fe en el creyente. Hebreos capítulo 12, verso 2, por favor. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, maravilloso de Jesús. También Jesús ayuda a producir la fe de los creyentes. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor. En otra versión actualizada de la Biblia dice el originador de la fe y el que consuma la fe. Bien, ahora vamos a leer el Espíritu de Dios, también el que produce la fe en los creyentes. 1 Corintios capítulo 12, verso 3. O la ayuda a creer. Amén. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Excelente, bien. Si esa persona llama a Jesús Señor, es porque el Espíritu de Dios le ha persuadido, le ha convencido de que realmente Jesús es el Señor. Bien. Obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también yo aquí le cambiaría esta palabrita aquí, obra del ser humano, la fe obra también del ser humano, por una actividad del ser humano. Porque alguien podría entender mal el hecho de la obra, alguien podría decir, si la fe es una obra humana, entonces el hombre es el que decide su salvación. Si el ser humano obra su fe, entonces el hombre es soberano y ya Dios no sería soberano.
entonces Dios tendría que recompensar a la persona que ha creído con la salvación por el hecho de que el ser humano ha obrado. Esa podría ser la mala interpretación de la fe de la cual estamos hablando, la fe salvífica. Entonces la salvación sería no por gracia, sino que sería por obra, porque el ser humano obró. ¿Cuál es esa obra? La fe. Entonces se le está recompensando al ser humano por una obra que realizó, por la fe. Por eso habría que cambiarlo ahí por una acción o una actitud del ser humano. Bueno, la Biblia, ¿qué dice la Biblia? El ser humano debe oír el Evangelio. Es una acción que debe realizar el ser humano, ¿verdad? Oír. Algo debemos hacer nosotros, que oír el Evangelio. Y el Evangelio es el que despierta la fe en el creyente. El ser humano también debe orar para acrecentar su fe. Y el ser humano debe ejercitar su fe. Si la obra de la fe es producto de la divinidad, ¿cómo se puede culpar a nosotros de no poseer la fe? Dios desea obrar la fe en todas sus criaturas. Solo aquellos que resisten al Espíritu Santo no podrán despertar la fe requerida. Por tanto, no somos responsables de no poseer la fe, sino más bien de resistir al Espíritu para que creamos. Esto tiene un nombre. A esto se le denomina la gracia preveniente. La gracia preveniente tiene como su presupuesto la depravación total. La depravación total, mis queridos hermanos, es una doctrina sostenida y enseñada tanto por calvinistas como por arminianos. Ambos creen lo mismo. Normalmente se ha acusado a los arminianos de ser pelagianos, semipelagianos. Miguel Núñez, por ejemplo, Sugel Michelén y John MacArthur acusan a los arminianos de ser pelagianos o por último ser semipelagianos. No sé, voluntario, involuntario, no lo sé, pero no es así. Si usted lee todas las obras de los arminianos, coinciden que el ser humano está depravado totalmente. Por lo tanto, la gracia preveniente presupone la depravación total y la soluciona, otorgándole el libre albedrío a todas las personas. Esta gracia preveniente es universal en su alcance. Se extiende a todos los seres humanos. Dios obra de una persona. No estamos refiriendo en términos técnicos, mis hermanos, es técnico en términos teológicos, técnicos, precisos, para describir la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está antes, el que actúa antes en el pecador, devolviéndole el libre albedrío para darle la oportunidad para que crea. Y el Espíritu de Dios trata de persuadir, de convencer de pecado, juicio y justicia. Pero algunos le resisten. Por eso las personas que se pierden no porque no pueden creer, sino que teniendo la posibilidad, la, la eventualidad de creer, esa posibilidad de creer, resistieron al Espíritu. Y por eso se pierden. Se pierden por eso. No por la incapacidad de creer, sino por resistir voluntariamente al Espíritu de Dios, quien lo convence de pecado, juicio y justicia. Los que se convierten dejaron de resistir simplemente a la acción persuasiva del Espíritu de Dios. Y es en ese acto de dejar de resistir al Espíritu de Dios, por eso que se produjo la fe, no hay ninguna obra, porque de hecho en la Biblia la fe va paralelo con respecto a la gracia. Y siempre esto es el antítesis de las obras. En la Biblia siempre se presenta la fe como antítesis de las obras y siempre va paralelo con la gracia. Por eso que nunca se puede considerar la fe del ser humano como una obra del ser humano, porque la Biblia, de hecho, es el contraste, el opuesto a las obras. La fe, ¿qué es lo que es la fe? Es
es una disposición de la mente y de la voluntad. Es una responsabilidad de los seres humanos. Los seres humanos se pierden porque son responsables de no creer y de resistir al Espíritu de Dios. Por eso se pierden. Pero eso no es nada más que es una disposición de la mente y de la voluntad. Es una confianza, pero no es una confianza en sí mismo, ni tampoco una confianza en la fe, sino que es una confianza en una persona. Y esa persona es Jesucristo. Él es el objeto de la fe salvífica. No es la fe en una religión, no en uno mismo, no en un dogma, sino en una persona, en una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos concluido entonces. ¿Algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos trabajado antes de finalizar? Mi hermano, Adelante, hermano Alessar. una consulta, ¿se le puede llamar fe a la creencia o confianza de una persona que no es cristiana y que tiene situaciones cotidianas? Por ejemplo, creer que todo va a salir bien, o sería más apropiado hablar como quizás de una esperanza humana, o quizás ya hablando extremistamente como o superstición. Si nosotros definimos, mi hermano Alessar, la fe como una confianza, entonces podríamos señalar que tiene confianza en qué cosa podría ser. Todo va a salir bien. Habría que preguntarle en qué cree, por qué piensa esa persona que todo va a salir bien. ¿En qué? En, no sé si usted se imagina, Manuel Eleazar, en qué podría ser que todo va a salir bien, confía en el Por destino. ejemplo, claro, alguien que no sea cristiano que diga, no sé, pues esta mañana salió el sol y me apuntó justo en la cara, este día va a ser bueno, ya bueno, eso es más superstición. No, 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 me fui para otro extremo. O confiar en, no sé, pues me va a ir bien este día, no sé, pero sin tener a Dios presente. Igual estaríamos Claro, hablando de... igual estaría hablando de un tipo de Dios, sin embargo, hermano Eleazar, porque puede ser una especie de Dios panteísta, todo es Dios, una idea de divinidad muy difusa, eh, sin darle mayor atributo o ciertas características como el cristianismo le damos a Dios. Eh, hay un elemento religioso, hermano, ¿eh? Sí, hay un elemento religioso, bueno, dice, hoy me va a ir bien porque, ¿cómo sabe ella que le va a ir bien? Porque las cosas no dependen de ella, de algún destino. Si tiene la idea de un destino, es una idea muy difusa de Dios. Eso es, yo diría que es una fe, pero es una fe idolátrica, es una fe en otro Dios, que no es el Dios cristiano. Es fe, pero en otro Dios. Sí, Puede ser superstición. ¿Mm? eso estaba pensando que, claro, yo lo que se me vino a la mente es que, claro, si no es fe basada en Dios, probablemente pudiese ser idolatría. Eh, Claro, claro. Porque los idólatras tienen fe en sus ídolos. Por eso la fe salvífica es una fe en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la fe salvífica, en la persona de Cristo. También cuando hablamos de confianza, cuando usted confía en la empresa, tiene fe en la empresa. Porque fe significa confianza. Por eso que le va a trabajar porque cree que le van a pagar. O una persona que va al dentista y, se entrega al dentista para que le pongan una inyección y comienzan a hacer un trabajo ahí de, no me acuerdo cómo se llama, los trabajos de endodoncia. Es porque tiene confianza en que la persona va a hacer un buen trabajo. Eso es fe. Pero eso tendríamos que aplicarle un adjetivo. Es una fe natural. En cambio, aquí estamos hablando de fe religiosa. Quizás por eso que nosotros empleamos término fe, utilizamos la expresión y el vocablo fe exclusivamente en el contexto religioso, porque lo otro es confianza nada más. Confiar en todo el mundo. Y de hecho la palabra confiar es un término profano, pero en términos religiosos, sagrado es fe. Eso, eso es la diferencia entre uno y otro. Hermano Alex, parece que iba a decir algo. Sí, hermano Paulo, me surgió, bueno, en alguna ocasión escuché a algún expositor de la escritura hablar sobre
el concepto de depravación total, pero también hablaban de la depravación radical. No, sí, radical. Entonces, desde aplicando el concepto del arminianismo, en realidad él mencionaba, por eso quiero que, a ver si usted me corrige, no era una depravación total, sino una depravación radical, ya que tenemos la posibilidad de nosotros mismos, o sea, de participar en esta fe, como usted dice, en esta actividad que hace el hombre, que es de recibir. En cambio, la depravación total, al creerla tal cual como se enseña, no tendríamos ni siquiera esa capacidad y necesitaríamos en todo momento en que el Espíritu Santo o Dios mismo genere toda la obra en uno. No sé si me explico, si está correcto o no. Hermano Alex, hermano Ujú. Alex, está seguro del vocablo radical, ¿verdad? No, no lo está confundiendo con parcial. No, no, sí, el concepto lo escuché me parece está incluso de Miguel Núñez, me parece que él fue y de un libro que tengo que se llama algo así como Arminianismo Clásico, algo así, y que también lo menciona, que habla sobre la depravación radical, que es muy similar a la Primera depravación vez que lo total, escucho. pero que da la pertinencia diciendo que el hombre tiene entonces esta posibilidad de participar, digamos, de este proceso, porque si no, si fuese total y completa, de todo completo, empujaríamos a decir entonces Dios tiene que hacer todo. ¿Se fija? Hace ese Sí, matiz. sí. La radical nunca lo he escuchado, mi hermano Alex, para serle honesto, jamás. La Ya. que sí es parcial, pero radical, porque incluso el término radical pareciera que fuera más radical que la total y completa. Pero radical no, ahí sí que no lo he escuchado. Mire, voy a buscar la bibliografía y se lo puedo compartir Sí, internamente si es que puede interesar. ¿Ya? sí, por favor, mi hermano Alex, sí, sí. Muy radical, eso nunca lo había escuchado. Me serviría también porque dice, el libro que le envié, de hecho, habla acerca de la depravación total, pero no menciono, porque nunca lo descubrí, la depravación radical. Ay, eso sí que no, no lo sé. Creo que Hermano Alex, quería saber. Sproul habla de radical. El, es- el teólogo que, bueno, lo veo en YouTube, se llama Sproul. Creo que él habla de la Voy a depravación radical. buscarlo. Ah, ok. Porque yo he leído también a las obras de Sproul, de Piper, pero nunca me he encontrado con eso de la radical. Es nuevo. Bien, bien. Está interesante, mis hermanos. Vamos a averiguar. Y con su ayuda. Ustedes me van a ayudar, me van a enviar una pantalla ahí del texto donde se encuentra. Perfecto, vamos a finalizar entonces con una oración.